bendiga. Amén. Estoy un poquito nerviosa. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad, porque es un gran privilegio que aún siendo jóvenes se nos tome en cuenta. Estaba pensando cuando estaba cantando Lucero y cuando pasamos los jóvenes que tenemos un gran potencial. Amén. Que le aseguro que el enemigo no quiere que descubramos ese gran potencial. Por eso es que muchas cosas nos pasan por el frente que son muy fáciles de tomar. Tenemos muchos, el Señor nos ha dado dones, nos ha dado el poder a nosotros también como jóvenes, y le aseguro que el enemigo no quiere que lo descubramos. Y le doy gracias a Dios porque mis padres me han enseñado bien, y a cada uno como padre les corresponde educar bien a sus hijos para que nosotros vayamos por el camino del Señor. Así es. Le voy a pedir que estén abriendo su Biblia en Isaías 53. Isaías 53, y vamos a estar leyendo los versículos 5 y 6. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué le parece, hermanos, si lo leemos una vez más y ahora todos juntos? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Así lo voy a pedir a nuestro hermano pastor que esté orando por este servicio y que se me quiten los nervios que son grandes. Padre celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias. Espíritu Santo, muchas gracias porque tú eres el que tomas el control de nuestra vida, Señor, porque no somos nosotros, eres tú, Señor, el que habla a través de nuestros labios, Señor, y solamente hablamos lo que tú has puesto, Señor, ahí, Señor. Dependemos, confiamos, creemos en que tú estás a nuestro lado, a pesar del temor, Señor, que es importante que hay ese temor, Señor, porque estamos delante de tu presencia, Señor, y esto nos hace, Señor, sensibles, Señor, a ella, y así, Señor, dependemos más de tu presencia, Padre. Te pido por nuestra hermana, Señor, úsale de una manera poderosa, dale tranquilidad, dale paz, toma control, Espíritu Santo, de todo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Atamos todo espíritu de temor, Señor, de angustia, de nervios, de miedo, Padre, en el nombre de Jesús, lo sujetamos, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret declaramos libertad, Señor, la vida de mi hermana, Señor, para que pueda hacerlo, Señor, con denuedo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Atamos al diablo, Señor, y todo estorbo en el ambiente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su lugar, hermano? A esta predicación le he puesto decisión propia. Y así rápidamente me gustaría que unos dos voluntarios me dijeran qué entienden por decisión propia. De los jóvenes, de preferencia. Rápidamente, joven, nomás así un comentario, ¿qué entienden por decisión propia? No te obligan. Gracias. Cuando tomas una decisión tú. Cuando tomo una decisión yo. ¿Sí? Gracias. Así le he puesto a esta predicación, y a lo largo de esta predicación se va a dar a entender. Aquí en la tierra, hermanos, hay un juez que nosotros lo podemos llamar juez terrenal, y nosotros como cristianos conocemos otro juez que lo podemos llamar juez terrenal. Al igual que el juez terrenal, que está el acusado, está el que defiende y está quien culpa, así igual delante de nuestro Dios está el acusado, está quien defiende y está quien culpa. El que defiende, hermanos, para nuestra dicha, cuando estamos delante del juez, él, como es el que nos defiende, se presenta delante del juez y da el pago, enseña el pago, que son sus manos, su costado traspasado y
los azotes que Él recibió. ¿Sí me entiende, hermano? Gloria a Dios. Y así es como nosotros podemos salir libres y perdonados de este juzgado. Y suena fácil decir que venimos delante del juez y que el que nos defiende muestra sus manos, su costado y los azotes que Él recibió. Suena fácil, pero podemos decir y que no termina hasta ahí. No es simplemente el ser perdonados. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros como creyentes al ser perdonados? Una vez que nos defiende, ha mostrado el sacrificio y ha dado el pago por nosotros, por el pecado que nosotros hicimos. ¿Qué debemos hacer? Es simplemente venir cada vez que pecamos o cada vez que hacemos algo mal y decir, Señor, da el pago. ¿Es solamente hasta ahí? Bueno, ¿qué debe hacer el creyente al ser perdonado de sus pecados? Primeramente, procurar no volver ante el juez por haber pecado. Sí, el Señor nos perdona cuando vamos delante de Él, pero hay que procurar no estar yendo, como dice la palabra de Dios, pecar deliberadamente, porque esto es abominación delante de Dios. En Juan 8:11, cuando Jesús le habla a la mujer adúltera, le dice, vete y no peques más. La causa de nuestro pecado somos nosotros mismos. Dice la palabra de Dios, no peques más. Tú no peques más. No dice el Señor, te perdono y jamás vas a volver a pecar. Dice el Señor, no, te perdono, pero no vuelvas a pecar. Tú, a quien te he perdonado, no vuelvas a pecar. Porque el Señor no nos obliga a aquello que queremos hacer, a aquella manera de la que le queremos fallar. Él no nos obliga a no hacerlo. No porque recibamos al Señor Jesús ya estamos exentos de pecar. Al contrario, Satanás se enfurece porque se le ha quitado un alma y porque no se obra más como a Él le agrada. Amén. Y hasta parece adrede que cuando le hemos pedido perdón al Señor o cuando el Señor nos limpia, está ahí constantemente ese pecado que nos rodea, que nos está rondando a ver en qué momento le tomamos. Amén. Y ni tampoco porque veamos la misericordia de Dios o porque todo está bien en nuestras vidas, porque tenemos salud. Ay, estoy haciendo esto que bien sabemos que es desagradable delante de Dios, lo estoy haciendo pero no me pasa nada. ¿Por qué? Porque tengo salud, porque no me falta nada, porque tengo mi comida día con día. No porque veamos la misericordia de Dios vamos a decir, es que estoy haciendo bien, si no ya me hubiera pasado algo. Es por lo mismo, por la misericordia de Dios que nos está dando tiempo de que nos arrepintamos. El pecado, déjeme decirle, hermano, que nos va a seguir hasta la muerte. No porque ahorita, en cierto día, yo le he dicho no al pecado, hoy ya me va a dejar y jamás me va a volver a parar por enfrente. No, sino que el pecado, le aseguro que va a estar día con día rondándole a ver en qué momento usted le vuelve a tomar. Amén. Poderoso Jesús, ayúdame. Es por eso que a lo largo de nuestra vida como cristianos tenemos que aprender a resistir al diablo y a decirle no a aquello que le desagrada a nuestro Dios. Amén. En el Antiguo Testamento, para perdón de pecados, se hacía un sacrificio por el cual las personas se despojaban de un animal sin defecto. Amén. Y lo daban en holocausto a Jehová. El hecho que se relata en Isaías 53:5, que fue lo que vimos al principio, es que Dios fue el que se despojó. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Así es. Fue Dios quien dio el sacrificio. Él ofreció el sacrificio. Jesús fue la vida que se dio por la expiación de los pecados. Y lo único que dimos nosotros, o lo único que pusimos nosotros, fue el pecado. Dios dio a su Hijo, el Señor Jesús fue el sacrificio, y lo que se perdonó fueron nuestros propios pecados. Entonces sigue esta pregunta: ¿qué debemos hacer nosotros? Lo que podemos hacer es no volver a tomar aquello que ya se nos quitó. ¿Por qué tomar algo? ¿Por qué tomar el pecado si nuestro Señor Jesús ya lo derrotó en la cruz del Calvario y ya no tiene potestad sobre nosotros? Dice en Isaías 53:6, que fue el segundo versículo que leímos: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Al aceptar al Señor Jesús, aceptamos que Él cargó el peso del pecado y ya no somos más esclavos. Nos unge con su sangre y nos quita la carga del pecado que Él mismo
ya llevó hace más de 2000 años y que sigue vigente ese hermoso sacrificio. Amén, amén. Fue tan perfecto el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario que sigue vigente hasta nuestros días. Si el Señor sí dice que Jehová puso la cara en él, la cara que nosotros teníamos, ¿por qué volver a tomar algo que ya se nos fue quitado? Se quitó, somos libres del pecado, el pecado ya no tiene por qué más someternos o humillarnos. El Señor nos ha dado la potestad y el pecado está bajo nuestros pies. A veces lo miramos ahí tirado y pisoteado. Ay, pobrecito, lo voy a levantar, ¿qué hace ahí? Cualquier pecado que a usted se le venga en la mente está bajo nuestros pies y no tenemos por qué volver a levantarlo. Así es. Y una vez más, ¿qué debemos hacer? Bueno, deshacernos de lo que Jesús ya nos liberó. Dice en Isaías 55:7. ¿Alguien por favor que me lo lea, los jóvenes o adolescentes? Aleluya, gloria a Dios. Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios sigue pidiendo lo mismo, gracias Lucero. Dios sigue pidiendo lo mismo que en este texto. A veces creemos que porque sea del Antiguo Testamento ya no tiene vigencia, pero nuestro Señor sigue pidiendo lo mismo. Amén. Dios quiere que dejemos ese camino que nos está apartando de Él. Y esos pensamientos que no nos dejan pensar en las cosas de Dios. Le hemos dado la espalda a Dios y Él quiere que regresemos. Dios no nos va a obligar ni me va a quitar algo que yo no quiero dejar. Dice, el Señor nos dice, deja de hacer eso, quita eso de ti. Te lo digo a ti, pero yo no te voy a obligar a que lo dejes de hacer si tú quieres seguirlo haciendo, porque Dios lo que busca es un amor sincero, que realmente se le ame y no que, ay, tengo que dejar esto, pero pues yo no quiero dejarlo. No, sino que si tú quieres seguirlo haciendo, el Señor no te obliga. El Señor te dice, está mal, eso que estás haciendo está mal, pero tú tienes la decisión propia de decir, yo quiero seguirlo haciendo aunque esté mal. Dice la palabra de Dios, deje limpio su camino, lo que acaba de leer Lucero. ¿Quién lo tiene que dejar? ¿Quién tiene que dejar ese camino? Pues quien va por ese camino. Así es. Aquel que va por ese camino es quien tiene que dejarlo. No va a llegar Dios y nos va a jalonear y va a decir, es que no tienes que ir por ahí, vente, es por acá. El Señor nos dice, mira, estás yendo por un mal camino, date la vuelta porque acá está el correcto. Entonces yo digo, no quiero, yo quiero ir por aquí porque a mí me agrada y se me hace fácil y porque me estoy dando placeres o estoy satisfaciendo mis deseos o qué sé yo. Pero el que va por ese camino, ese mal camino, ese ancho y espacioso camino, es quien tiene que decidir y decir, me he dado cuenta que este no es el verdadero camino, entonces yo me daré la vuelta y seguiré a Jesús, a quien en verdad me da la vida. Soy yo quien va por ese mal camino, quien tiene que tener la decisión de dejarlo. Dios no me va a obligar. Por lo mismo, porque Dios nos ha dado un libre albedrío, que Dios quiere, lo que Dios quiere es que nosotros le demos ese libre albedrío, que se lo demos a Él por nuestra decisión, porque nosotros queremos dárselo. Amén. Vamos a leer en Efesios 4, Efesios 4:22. Efesios 4:22. Le voy a pedir que empiece a hablar un versículo, Diego otro versículo, Giovanni otro versículo, Lucero otro versículo, son varios. Me gustaría que lo leyera uno cada quien. Amén. Efesios 4:22 al 31. Amén, amén. Un versículo cada uno, por favor. 22. Efesios 22 al 31. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme al deseo de los engaños. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Amén. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con sus prójimos, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga en el sol sobre vuestro enojo.
Ramírez. Porque está escrito. Es Efesios 4. Y dice, Porque está escrito. es Efesios 4, 27. No, ni deis lugar al diablo. 28, Isaías, por favor. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén. 29, Rosa. Ni una palabra corrompida salga de nuestra boca, sino que sea buena para necesaria la edificación, a fin de dar gracias a Dios. Quien tenga el 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, griteria y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gracias. Si se da cuenta, hermano, esta porción de la palabra se llama la nueva vida en Cristo. Amén. Yes. Lo puede ver ahí. Y el apóstol San Pablo dice: despojaos, renovaos, vestidos, desechando, no pequéis. Pero si se da cuenta, le está hablando al pueblo y le está diciendo: tú despójate. No está diciendo que jamás el viejo hombre se va a volver a aparecer en tu vida, ni que nunca jamás vas a volver a pecar por haber aceptado al Señor, ni que si cualquier pecado de hurto, lo que sea, jamás se va a volver a hacer presente en tu vida. Ninguna palabra corrompida jamás va a volver a salir de tu boca. El apóstol San Pablo no dice esto, sino que dice: despojad del viejo hombre. ¿Quién se debe despojar del viejo hombre, hermanos? Yo soy quien se debe despojar del viejo hombre, y lo que sea que pasaba en el viejo hombre, ya sean arranques de furia, enojo, lo que sea que era, no tiene que tener parte más en nuestras vidas. Somos uno, soy yo quien se debe despojar del viejo hombre, quien debe decir: no quiero que se haga más presente en mi vida porque quiero agradar a Dios. Amén. Dice: renovamos en el espíritu. ¿Quién? Yo soy quien se debe de renovar el espíritu. Ni mis padres ni nadie van a hacer que yo me renueve en el espíritu, sino que la decisión es mía, de día con día, de renovarme en el espíritu. Vestidos del nuevo hombre, también dice el apóstol San Pablo, desechando la mentira. Si a mí se me hace fácil porque me saca de problemas, porque es una mentirita, soy yo quien tiene que dejar de decir mentiras. La decisión es mía, la decisión es propia de dejar la mentira, si eso es lo que hay en mi vida. No pequéis, dicen. De igual manera, soy yo quien no debe de pecar más. Nadie más lo va a hacer por mí, ni nadie más va a decir: es que estás haciendo mal, deja de hacerlo. Le doy gracias a Dios porque los consejos de mis padres, y yo creo que los consejos de cada uno de ustedes como padres, tienen que estar en los jóvenes o con sus jóvenes, de día con día decirles si hay algo mal, ustedes están viendo algo mal en nuestras vidas, decirnos día con día. Pero al fin y al cabo, quien toma la decisión de no pecar somos nosotros mismos. No hurte más, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Soy yo quien día con día debe decir: de mi boca no va a salir nada que no sea para edificación de las personas que me escuchan. Amén. No contristéis al Espíritu Santo. Y el versículo 31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dice: quítense, tú quítate, quita de ti eso que le desagrada a Dios, porque soy yo quien va a tomar la decisión de decir: quiero agradar a Dios, y esto no voy a volver a tomar esto o aquello que le desagrada, que no está bien delante de Dios. Amén. Todo esto ya no tiene potestad sobre nosotros. Jesús fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Estamos tomando algo de lo que ya fuimos liberados. Se pagó el precio y la expiación de nuestros pecados, y ya no hay más por qué cargar el pecado sobre nosotros. Amén. Si ya está pisoteado. Lo que hacemos es rejuntar algo que ya está tirado y echarlo sobre nosotros. Una carga que ya no tendríamos por qué tenerla, o no hay por qué cargar con el precio del pecado, si nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario ya lo llevó. Amén. Para dicha
pesar de todo lo que se ha dicho, no, pues ahora resulta que yo tengo que hacer todo. Para dicha nuestra no es así, hermanos, sino que el Señor dice, no te voy a obligar, si tú quieres seguir pecando, si te hace muy cómodo, si eso te satisface, y yo solo te digo que está mal. Mi palabra, aquí está, hermanos. Yo creo que todos traemos una Biblia o tenemos la facilidad de agarrar una Biblia y leerla. Amén. Dice el Señor, Él nos dice, esto está mal. Si tú en verdad quieres seguirme, si tú en verdad quieres amarme y estar conmigo, tú vas a hacer lo que está aquí. Y ahora resulta, no, pues yo tengo que hacer todo. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:7. ¿Alguien que me haga el favor de leerlo? 2 de Timoteo 1:7. Amén. Gloria a Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Fíjense, hermanos, si queremos agradar a Dios, no estamos solos, ni es con nuestras propias fuerzas. Sí nos dice el Señor, quita de ti el pecado, quita de ti las malas palabras, porque a mí me desagrada, pero el Señor no nos deja solos, ni son con nuestras propias fuerzas. Dice que Él nos ha dado espíritu de poder, Amén, de amor y de dominio propio. Así Si es. queremos realmente agradar a Dios, sí, tal vez es complicado y es difícil y día con día tenemos que dejar aquello que les agrada a Dios, pero si en verdad queremos servirle, Él nos da el poder Amén. para vencer eso que nos está presentando. Cualquier cosa que usted le esté pasando por la mente y que dice, esto me está rondando, esto me está dando vueltas y yo sé que es desagradable delante de Dios, el Señor nos ha dado el poder y el dominio propio para vencer eso que se está presentando en nuestras vidas. Desde tiempos antiguos, Dios anhela un amor sincero por parte de su pueblo. Vamos a estar leyendo 2 de Crónicas 7:14. Alguien que me haga el favor. 7:14. 2 de Crónicas 7:14. Amén. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿sí? ¿Es ese? ¿No? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, si convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Esta palabra es para el pueblo de Dios. Al principio dice, si se humillare mi pueblo, el Señor le está hablando a su pueblo. Y dice, humillare. Si se humillare mi pueblo, ¿quién se tiene que humillar, hermano? Ay, amén. Soy yo quien se tiene que humillar. Amén. El pecado nos aparta de Dios y creemos que somos independientes o que no necesitamos de Él. El pecado nos ciega nuestros ojos y nos hace ver que vamos por la vida y que nada pasa, que no necesitamos a Dios, o que si estamos aquí en la iglesia lo que estamos haciendo, pues no pasa nada porque estoy bien y no ha habido consecuencias. Pero déjenme decirles que si usted está haciendo algo más delante de Dios, las consecuencias van a venir tarde o que temprano. Amén. Nos engañamos a nosotros mismos y creemos que aún pecando podemos depender de Dios. Dice la palabra de Dios, si se humillare mi pueblo. Así es. Es necesario humillarnos porque quien es hijo de Dios tiene que depender realmente de Él. Dice también oraren. Amén. Y oraren, dice. ¿Quién tiene que orar? Yo, quien quiere hacer las cosas bien delante de Dios, tengo que orar. Y es de suma importancia orar porque es como nos comunicamos con nuestro Dios. Así es. También dice, buscaren. El que busca puede ser por dos razones. Uno puede estar buscando porque se le perdió algo, ya sean las llaves del carro, las llaves de la iglesia, las llaves de donde sea. Uno puede buscarlas porque se les ha perdido y esa es una razón. Y pueden buscar de otra manera, ya sea porque nos interesa algo, como ahorita como jóvenes, pues tal vez les interesa a alguien y lo están o la están buscando. Pero en este caso dice Jehová, si buscaren mi rostro, es que han perdido el rostro del Señor y le está pidiendo que lo busquen, porque le han perdido. También dice, convirtieren, dejar lo que estamos haciendo, cambiar para agradar a Dios. Todo esto nos corresponde a nosotros. Dios busca que se le ame sinceramente y ni aun Dios me obliga a servirle ni a amarle, porque lo que Él desea es una adoración grata y sincera. Como les decía, Él, en la palabra de Dios dice, búscame, ora,
quita eso de ti porque no me desagrada, pero al fin y al cabo quien va a tener la decisión vamos a ser nosotros. El Señor no nos obliga, el Señor no nos toma la fuerza, porque aún Él siendo todopoderoso quiere que sus hijos le amen sinceramente. Si queremos saber qué es lo que Dios quiere en nosotros, busquemos en la misma palabra de Dios, la cual nos revela el corazón de Dios, los anhelos de Dios, y no es solo que nosotros le demos a Dios, sino que Él pagó para que nosotros viviéramos, y lo que podemos hacer es vivir esa vida que Él pagó, vivirla para Él. Dice en Isaías 53:5, que lo leímos al principio: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nuestro Señor Jesús fue molido por cargar el peso del pecado. El pecado no tiene autoridad sobre nosotros, sino la que nosotros mismos le damos. A veces creemos, ay, es que estoy haciendo esto porque yo no puedo, es que ha venido sobre mí. Déjeme decirle que si hay algo que usted esté practicando, no sé, cualquier clase de pecado, es porque usted ha tomado la decisión de tomarlo, de hacerlo. El pecado no se ha lanzado sobre usted y ha dicho, practica esto, no, sino que usted mismo ha tomado la decisión de hacerlo. Amén. Satanás no tiene autoridad para hacernos pecar, sino que nosotros mismos somos los que le damos lugar. Por eso es que a nosotros nos toca resistir al diablo para que así huya de nosotros. Amén. Lo que podemos hacer, y sabemos que no le pagamos ni la milésima parte de lo que nuestro Señor Jesús hizo, es no tomar esa carga del pecado que Él ya nos quitó. Amén. El pago para que nosotros tuviéramos una vida en paz, como dice Isaías 53:5, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Si vivimos cabizbajos, tristes, desesperados, sin bienestar, en pocas palabras, sin paz, le aseguro que no es la vida que Dios quiere que usted tenga. Es porque el pecado está gobernando tal vez su vida, y Dios quiere que tengamos una vida en paz porque fue la vida por la que Él pagó. Joven, yo no sé, no conozco sus vidas, pero le aseguro que nuestro Dios día con día nos mira, donde sea que estemos, en la escuela, en nuestras casas, en nuestro cuarto, y el Señor se da cuenta de lo que haces. Cada cosa que tú haces, que tú dices, con quien estás, el Señor se da cuenta. Y lo que Dios quiere es que nosotros tengamos una vida en paz. Y si tú te escondes para hacer algo y no hay paz en ello, te aseguro que no está bien delante de Dios. Amén. Donde sea que estés, tal vez estás con tus amigos y tú piensas, uy, que mis papás no me miren porque seguro me regañan. Entonces te aseguro que no es lo que Dios quiere que tú hagas. No estás viviendo la vida en paz, o no estás tomando la paz que Dios quiere que tú tengas. Amén. Si estás en tu cuarto viendo algo, tal vez en tu computadora, y entran tus padres y tú rápidamente cierras y te haces el disimulado, te aseguro que no es la vida que Dios quiere que tú tengas. No estás viviendo en paz porque te estás escondiendo y no quieres que las personas miren una parte de ti. Dios conoce tu vida, joven. Yo no conozco nada, tal vez lo de aquí, pero yo no conozco qué es lo que ustedes hacen, pero Dios sí sabe. Aunque quieras esconderte o que querramos escondernos de nuestros padres o de los hermanos de la iglesia, ay, no quiero que me miren, entonces te aseguro que no estás viviendo la vida que Dios pagó. Amén. Estás viviendo como tú quieres, como tú deseas, estás tomando aquello que se te hace fácil, que dices felicidad momentánea, instantánea, pero que al cabo se va a acabar esa felicidad y lo único que hiciste es ensuciarte, ensuciar tu vida, ensuciar la vida que Dios ha puesto en ti. Ya no tenemos que cargar ni con la enfermedad, ni con ninguna clase de pecado, porque el Señor ya la cargó por nosotros. Él tomó nuestros pecados, por eso dice que fue molido. Ese gran peso fue sobre Él y fue molido su cuerpo. Él fue herido por nosotros. Y nosotros, esta es palabra para el pueblo de Dios, hermano. No piensen nada más allá afuera. Nosotros mismos seguimos tomando lo que Jesús ya cargó. Fue pisoteado ese pecado. No hay por qué decir, ay, pobrecito, voy a tomar, no sé, el chisme, mira aquí está tirado, me lo voy a echar encima. Ay, no sé, la fornicación que hace aquí tirada, me la voy a poner encima. El Señor ya lo ha derrotado, el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. No hay por qué tomarlo, no hay necesidad.
Si lo seguimos haciendo, hermano, le aseguro que es porque no ha conocido realmente a Dios. Si usted sigue tomando alguna clase de pecado, es porque le aseguro que no ha conocido realmente a Dios. Amén. Tal vez sé que nos hace falta esa vida, esa paz que el Señor pagó, que dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él para que nosotros tuviéramos paz. Si aún viniendo aquí a la iglesia no tienes esa vida en paz, te aseguro que aún en el momento el Señor tiene esa paz que tú necesitas. Lo que sea que estés haciendo, joven, es tiempo de dejarlo. Mientras hay vida, hay esperanza. Yo creo que podemos estar agradecidos con el Señor de estar aquí en su casa y que se nos habla la verdad, que estamos en un lugar donde se nos habla la verdad. Yo la verdad me entristezco de saber que hay personas que están tan aferradas a lo que creen que no hay quien las saque de ahí y están haciendo mal, pero estamos en un lugar donde se nos habla la verdad, se nos dice el pecado es tal y tal, y si no dejas de hacerlo va a haber consecuencias, porque así es la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros vivamos realmente para Él, que hagamos lo que a Él le agrada. Y si tú, joven, porque te crees muy joven, dices: yo ahorita voy a hacer lo que yo quiera, ya que esté adulto, voy a ponerme bien delante de Dios, estamos desperdiciando el tiempo y estamos desperdiciando las fuerzas que ahorita como jóvenes tenemos. Podemos hacer muchas cosas y le aseguro que Satanás está enojado porque usted esté aquí, y no porque esté aquí en la iglesia. Ya jamás ninguna clase de pecado le va a andar rondando. Al contrario, va a ser una lucha día con día, momento tras momento, que usted va a tener que decirle no al pecado. Por más bonito que se mire, por más felicidad que pueda aparentar, debemos decirle no día con día. Es hora de que dejemos eso, es hora de que dejemos de hacer eso por lo cual nos estamos escondiendo. Yo no sé qué, pero es hora de que lo dejemos, porque ¿de qué nos sirve escondernos de nuestros padres o del pastor o de los hermanos si el que en verdad importa, nuestro Dios, nos está mirando? Le aseguro que el Señor se entristece al creer que usted, joven, le está burlando, que a ti con que no te miren tus padres, le dice: pues no me miran mis papás, puedo seguirlo haciendo. Si Dios, quien nos formó, quien pensaba en nosotros cuando estaba en la cruz, quien pensaba en nosotros y miraba nuestro rostro mientras Él era crucificado, qué malagradecidos somos al seguir fallándole, al seguir abofeteándole una vez más por las cosas que tomamos, que el mismo ya nos ha quitado. Aún es tiempo, joven, aún es tiempo, hermanos. Si aún tú no tienes esa vida en paz que Dios nos ofrece, si aún no has tomado la decisión, porque la decisión es tuya, la decisión es propia de seguir a Dios día con día. Hoy yo tomo la decisión de no pecar más, hoy yo tomo la decisión de decirle no al pecado, de que las personas que me rodean se den cuenta que hay un Dios vivo, que puedan verlo en mí y que así esas personas se puedan acercar. Espero que la palabra haya sido clara, hermanos. Amén. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad, porque ahorita que somos jóvenes tenemos fuerzas, la palabra está en nosotros, la palabra de Dios. Somos instrumentos que si el Señor toca pueden salir grandes bendiciones para otras personas. A veces yo pienso que pues ¿qué puedo hacer yo por el Señor si yo no soy nada? Yo no sé por qué el Señor se ha fijado en mí, pero si me pongo a pensar, yo soy solo un instrumento que Él toca. Amén. Y si lo toca el maestro, el experto, entonces no hay nada que temer. Es como si dijéramos qué bien se toca la guitarra, en vez de decir qué bien toca la guitarra la hermana Lidia o la hermana Isaí, o decir ay qué bien se toca la batería, si es nuestro hermano Dani quien la está tocando. Nuestro Dios sabe cómo sacar la melodía de nosotros, sabe cómo tocar las vidas a través de nosotros. Nosotros somos solo los instrumentos. Y día con día, hermanos, joven, debemos de tomar la decisión propia de que nadie nos obliga a servirlo, no a Dios. Dios quiere un amor genuino, un amor grato, un amor que el Señor se alegre de nosotros y de que le sirvamos día con día. Esta es la palabra que el Señor me ha dado, hermanos. Espero que usted la guarde en su corazón.
le aseguro que cuando estemos delante de Dios no vamos a poder decir, es que no me hablaste, es que yo no sabía que esto que estaba haciendo era malo. Vamos a venir delante del Señor y Él nos va a decir, ¿por qué estabas haciendo esto? O ¿por qué estabas haciendo esto que tú sabes que era desagradable delante de mí? Le aseguro que usted no va a poder decirle, es que yo no sabía. Si aquí nuestro pastor, nuestros hermanos nos enseñan la verdad, lo que es de la palabra de Dios, y no vamos a poder excusarnos cuando estemos delante de Dios, porque Él tiene nuestra vida y todo lo que hemos hecho. Que el Señor les bendiga, hermanos. Con esta le doy gracias a Dios por esta palabra que me ha dado y que ahora la comparto con ustedes.